llegó el momento de recomenzar nuestras reuniones, por suerte, así podemos seguir viendo un poquito más de lo que es estas enseñanzas del budismo. Espero que hayan tenido lindas vacaciones y bueno, siempre tenemos que mantener presente un poco lo que es el Dharma, lo que el Dharma nos da y cuánto podemos aprender, que es lo más importante, ¿no? Y por eso en estas reuniones, que en general, si no hubiera una pandemia, estaríamos reunidos en nuestro centro, en reuniones presenciales, pero de alguna manera esta posibilidad o imposibilidad de las reuniones presenciales también tuvo su costado, digamos, positivo, porque uno puede recibir enseñanzas de tantos maestros que están dando ahora, y de alguna manera nosotros podemos compartir también estas reuniones y seguir con algunos de los textos. En este caso, el texto que elegí es un texto muy famoso de Gampopa. Ahora voy a hablar quién fue Gampopa. Todos los que hace tiempo que son Cayupa o están en este linaje saben bien quién es Gampopa, pero yo creo que hay muchos que por ahí se acercan por primera vez. Y es por eso que, bueno, en la presentación no solamente de este texto, sino también de las enseñanzas, como siempre digo, hay repeticiones que uno oye. Ya son muchos años que yo estoy en el budismo y no les puedo decir las veces que he oído las mismas cosas repetidas de una u otra manera. Es la manera de transmisión del budismo y eso hace que esas repeticiones hace que se vuelvan o que se asimilen mucho más en nosotros, porque ya de tanto oírlas, de tanto reflexionar sobre ellas, pasan a ser también parte de nuestro conocimiento, un conocimiento personal, no un conocimiento que ha sido transmitido, digamos, de otra persona. Este texto en realidad es uno de los dos textos más conocidos de Gampopa. El otro texto que es muy famoso es uno que fue uno de los primeros traducidos al inglés. En el inglés se llama el Jewel Ornament of Liberation, que sería como el adorno joya de la liberación, que es un texto del Lamrim. Lamrim significa los estadios del sendero, es decir, de qué manera una persona va evolucionando a medida que progresa en el sendero desde su nivel común, como estamos todos, hasta llegar a la completa iluminación, con los 5 senderos, los 10 bhumis y todo lo demás. Ese es uno de los textos más conocidos, y este es otro que es un texto también muy famoso dentro de los Cayupas, en el cual lo que él da, ya habrán recibido el texto ustedes, saben bien cómo está diseñado, es decir, son consejos de 10 cosas de esto, de 12 cosas de aquello, las que son las excelencias, las que no, qué sé yo, y va mechando un montón de cosas que son más o menos obvias, que son fáciles para nosotros de entender y también de aplicar, y otras que de pronto, contrastando con la lista inmediatamente anterior, bueno, directamente nos mete en el estado absoluto y nos hace acceder a otro tipo de ver, otra perspectiva de lo que significan las enseñanzas del budismo. Estas enseñanzas del budismo tienen dos aspectos. Como saben, se pueden resumir, como dice Nagarjuna, en las dos verdades: la verdad convencional, que es la verdad de los conceptos, de las palabras, la verdad de las manifestaciones, de los fenómenos que percibimos, la verdad de las descripciones, de las opiniones, de nuestras percepciones, también a partir de los 5 sentidos, de nuestra evaluación de lo que percibimos y calificamos y vamos formando también así nuestra persona, pero que se queda ahí. Es decir, no hay un estudio, no hay un análisis de si las cosas que estamos percibiendo son o no verdaderas. En nuestra cultura, en general, nunca cuestionamos si nuestra percepción es una percepción totalmente fidedigna, que está percibiendo un objeto que se nos aparece como separado, y si ese objeto que se nos aparece como separado también es algo que realmente se sustenta
por sí mismo y puede convalidarse como que tiene una existencia. En cierta manera, hay cuestionamientos también dentro de la ciencia acerca de la existencia real, concreta, sustancial, independiente, inherente, con identidades intrínsecas en todas las cosas, ya que también la física cuántica o de partículas, inclusive ya muy avanzadas, están dudando y están viendo que no pueden realmente confirmar algo como que existe, independientemente del observador. Y en ese sentido el budismo tiene muchas coincidencias con la ciencia, en otros campos también. En lo que el budismo realmente difiere es que el observador, es decir, nosotros también como persona, que es algo que nunca cuestionamos si realmente existimos como creemos que existimos o no, eso también está puesto a discusión. Y en realidad prácticamente no hay religiones que cuestionen si esto que llamamos el yo o el ego tiene una existencia concreta o no. Algunos hablan del alma, otros hablan de Atman, otros hablan de algo, una identidad que nos pertenece específicamente a nosotros como un ser, una identidad intrínseca, como realmente se la tendría que definir. Y esa identidad intrínseca realmente es lo que cuestiona el budismo, y es lo que define también, son como las características que definen al budismo, porque en realidad prácticamente es la única tradición espiritual que cuestiona esa base de nuestro ser. Y eso es lo que significa la verdad absoluta. El cuestionamiento de no solamente quedarnos con aquello que estamos percibiendo y sin ningún tipo de análisis o cuestionamiento, directamente aceptarlo como que realmente es lo que es, simplemente porque mis ojos lo ven, porque mis oídos lo oyen, porque mi nariz lo huele, mi boca lo saborea, mi cuerpo lo siente, y dado entonces esas condiciones, las cosas existen. Y punto. En realidad, siempre todos, casi la totalidad de los 7.000 y pico de billones de seres humanos, nos quedamos en ese tipo de percepción y en ese cuestionamiento de la realidad. Una vez dado ese cuestionamiento o sentada esas bases en la cual no cuestionamos más profundamente si realmente las cosas existen o no existen y demás, bueno, ahí entran todas la parafernalia de emociones que tenemos, de apego, de odio, de esto y lo otro, que forman parte de nuestra persona. Y todas las terapias que tenemos en Occidente se resumen a, bueno, manejar, arreglar, hacernos seres mucho mejores, un ser humano, digamos, con menos conflictos, que puede manejar sus emociones y todo lo demás. Pero raramente, excepto corrientes psicológicas de gente que ha accedido a muchas enseñanzas del budismo, raramente se cuestiona la raíz misma de la existencia de nosotros y también del mundo. Eso es lo que significan las dos verdades. Y nosotros siempre estamos anclados en la verdad relativa y la verdad convencional. Dentro de esa verdad relativa y convencional hay mucho que podemos hacer. No por el hecho de, a la luz de la verdad absoluta, saber que la verdad relativa en realidad es más bien como una falacia, porque es la verdad absoluta la que realmente cuenta, no por el hecho de que entonces sea como una ilusión, o sea como un sueño, como lo que fuera, se puede descartar. Y eso es fundamental dentro del budismo. Estamos en este momento anclados nosotros en la verdad convencional y la tomamos como cierta. Y no es cuestión de descartarla, porque por supuesto que lo que cunden en nuestra experiencia de la verdad convencional son los conceptos, los pensamientos, el pensar más que nada,
porque es el pensar el que nos lleva a tener ideas, a tener ideologías, a tener opiniones, a tener recuerdos, a tener bases que después dan lugar a un montón de emociones que nos hacen sufrir, que hacen sufrir a los demás seres que tienen contacto con nosotros, especialmente emociones negativas y todo lo demás. Todo eso ocurre a un nivel de verdad convencional. Mientras nuestra inteligencia humana esté funcionando dentro de la estructura del intelecto, entonces en ese campo es donde existe la verdad relativa. Y lamentablemente nosotros lo tomamos como la única verdad. Es la única verdad porque es la que experimentamos. Entonces Buda, luego de su iluminación, entonces descubre lo que es la verdad absoluta. Y entonces descubre que nunca la verdad absoluta está separada de esta verdad relativa. Que solamente está separada por una cuestión totalmente temporal, fortuita, que es lo que se llama la ignorancia, que es la que nos está afectando a nosotros, que estamos anclados en la verdad convencional y de la verdad absoluta hasta que damos con una enseñanza budista, no tenemos ni la menor idea de que esa verdad absoluta exista. No solamente que exista, sino que además esté siempre presente, también indivisible de la verdad relativa. El único gran problema nuestro es que no somos conscientes de esa verdad absoluta. Y es por eso que el camino budista, el budismo, el dharma, el objetivo que tiene es ir educando a nuestra cognición, a nuestra inteligencia, a nuestra percepción, como para que ella misma se vaya desprendiendo de todo aquello que le impide ser consciente de su verdad absoluta, de nuestra verdad absoluta, de la verdad absoluta del universo, de nuestras percepciones, de lo que llamamos objetos. Esa es la verdad absoluta desde el punto de vista budista que tenemos que descubrir. Pero para descubrir eso, como estamos tan anclados en la verdad relativa, bueno, estamos anclados en un montón de conceptos y en primera instancia entonces uno pensaría, bueno, los conceptos son negativos. Y en realidad también las enseñanzas lo dicen. Hay una frase famosa diciendo que los enemigos nuestros son los pensamientos, porque son los pensamientos los que nos hunden en el samsara. En realidad, desde el punto de vista de las enseñanzas más elevadas, como Mahamudra y Dzogchen, no se dice tanto que son los pensamientos los que nos hunden en samsara, sino pensar es lo que nos hunde en samsara. Porque los pensamientos son productos de nuestra mente. Así como el fuego calienta, el agua moja, bueno, la mente produce pensamientos. El problema es que estamos tan habituados a pensar cuando surge un pensamiento, que ahí generamos karma, el karma después se traduce en propensiones, esas propensiones se traducen también en patrones habituales que nos condicionan y perpetúan constantemente nuestra percepción, anclándola en ese sistema que está simplemente modelado por la manifestación de ese karma que está basado en última instancia en la ignorancia. ¿Y de qué manera vamos generando y repitiendo y haciendo que perdure todo ese sistema que nos domina completamente, porque sin darnos cuenta cada instante de nuestra conciencia ya sale viciado de esa forma de experimentar pensando? Cuando pensamos todo el tiempo, hay un yo que piensa en un cierto objeto, y eso es lo que se llama la mente conceptual. Una mente que tiene un objeto. La mente conceptual necesita de un objeto, si no, no puede pensar. Y cuando necesita de un objeto ya lo percibe como separado, y entonces se sustenta una percepción de un sujeto separado de ese objeto. Entonces, en primera instancia, cuando uno lee u oye que son los pensamientos los que son nuestro enemigo, porque son los que nos hunden en samsara, bueno, hay que tomarlo un poco con pinza, porque las mismas enseñanzas, y quizás en ese mismo texto, más adelante, luego de que se ha profundizado la enseñanza y que se ha profundizado también el conocimiento de nuestro ser, no se descartan los pensamientos, porque así no se descarta nada. En las enseñanzas más elevadas, los pensamientos son como el brillo de nuestra cognición pura, natural, el rigpa, es decir, la naturaleza de nuestra mente búdica, y no hay por qué descartarlo. El problema con los pensamientos es que se transforman en conceptos cuando
ocurren y los experimentamos en una estructura dualista, de un sujeto que está pensando en el objeto. Y eso genera karma. Y cuanto más karma generamos, más nos anclamos en samsara, porque vamos convalidando una estructura que está basada en la ignorancia. De acuerdo con o a la luz de la sabiduría búdica, el dualismo de sujeto y objeto es una falacia, es algo que no responde a nuestra naturaleza esencial, y también el intelecto que funciona en esos términos dualistas, que es nuestro intelecto constantemente, es una manifestación muy distorsionada de nuestra inteligencia trascendente, que sería la prajna, que sería la sabiduría trascendente, que es nuestra naturaleza esencial, que es también el estado búdico. Entonces, ahora, bien, como estamos anclados en ese sistema conceptual, hay mucho que podemos hacer. No es cuestión de decir los pensamientos y los conceptos son todos negativos porque nos hunden en samsara, porque realmente hay pensamientos y hay conceptos positivos. Y entonces el mismo Nagarjuna, los grandes maestros y el mismo Buda dice que es sobre la confusión es que trascendemos a la confusión. Nuestro sistema de percepción actual, anclado en los conceptos, es un sistema que realmente no responde a nuestra naturaleza esencial, porque funciona en términos dualistas, reifica todo lo que percibimos, le da una realidad que no tienen, inclusive nos da una realidad a nosotros que no tenemos, pero no podemos prescindir de eso, porque no podemos simplemente decidir, hoy voy a ser consciente de mi naturaleza trascendente. Lamentablemente no es así. Entonces lo que sí dice en las enseñanzas, tanto en Nagarjuna como en todas las enseñanzas, es que basado en la confusión de la ignorancia, es que tenemos los elementos como para trascender también esa ignorancia. Basado en los conceptos, es que podemos, sobre la base de los conceptos, trascender los conceptos. Saraja dice, no sé si Saraja o Naropa, dice, cuando uno tiene agua en la oreja, para sacar el agua que tiene en el oído, se pone más agua y de ahí hace algo, y esa nueva agua saca el agua que tenía y destapa su oreja. Nunca puse a prueba ese ejemplo, pero supongamos que sea así. Esto es lo que está diciendo. En realidad él usa esta analogía para demostrar cómo los conceptos no podemos descartarlos, pero sí podemos utilizarlos inteligentemente para ir educando a nuestra mente, para que ella misma vaya adecuándose, refinándose, volviéndose cada vez más pura y sintonice cada vez más con su propia naturaleza esencial. La naturaleza de la mente, antes de cualquier distorsión, es Buddha, es el estado iluminado. No hay otro Buda aparte de la naturaleza de nuestra mente. Que la llamemos Rigpa o que la llamemos Tamelgishepa, como en el Mahamudra, que significa la mente natural. En realidad, no hay otro Buda aparte de esa naturaleza de la mente. Entonces, está siempre presente con nosotros. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa naturaleza de la mente? Bueno, hay varios sistemas. Hay veces que por la introducción de un maestro tenemos un vislumbre y ya la hemos reconocido, pero en términos generales, para gente que, digamos, va progresando de forma más gradual, entonces sí, recurre a los conceptos y en base a los conceptos va entendiendo las enseñanzas, entendiendo cuál es el objetivo, entendiendo qué es lo que tenemos que descubrir a nivel de concepto y formando como una especie de imagen mental que no es más que una imagen mental, pero que nos acerca mucho a lo que realmente significa el descubrimiento del fruto. Mi maestro me decía, el propósito del estudio, es decir, por qué recibimos enseñanzas, por qué a través de libros, a través de Zoom, a través de Internet, hoy en día hay una enorme cantidad de formas de recibir enseñanzas, y luego de recibirlas, reflexionamos sobre esas enseñanzas para que se asimilen y que logren que estemos convencidos a un nivel intelectual. El propósito de todo eso no es convertirnos en
filósofos budistas, en académicos budistas, en eruditos budistas, en que sepamos todas las enseñanzas del budismo, sino que el propósito de eso es estar convencidos del objetivo al que tiene que arribar nuestra mente como una experiencia directa, como una vivencia directa. Es eso lo único que va a hacer acceder a nuestra mente a su estado absoluto, trascendiente de los pensamientos, que trasciende también las palabras, que trasciende la descripción. Esa es la prajnaparamita que es la sabiduría trascendente o la perfección de la sabiduría. Eso es idéntico a la naturaleza de nuestra mente. Ese es idéntico también al estado búdico en su calidad. Buda somos nosotros, eso es lo que Buda. El principio fundamental del budismo es que todos somos en esencia un Buda, un ser perfecto. El problema es que no somos conscientes de eso. Y todo el Dharma, que es en realidad basado en los conceptos, porque son enseñanzas que recibimos y que ponemos en práctica, está diseñado como para que nuestra mente dé un salto a lo trascendente. Y lo trascendente en el budismo no tiene mucho que ver con cosas extraordinarias, con el encuentro con Dios, con un montón de cosas esas, como se las describen otras tradiciones. Es algo muy simple. Es cuando nuestra cognición da el salto de cognición estructurada por el concepto, nuestro caso, y de pronto hay un conocer, hay una cognición, hay una manera de experimentar que trascendieron los conceptos. Trascendieron los conceptos. Ese es lo que Buda descubrió debajo del árbol. Que nuestra naturaleza búdica, a pesar de estar más allá de los pensamientos y más allá del pensar y más allá también de las palabras y de la descripción, igual se la puede conocer. ¿Quién la conoce? No la conoce nuestro cuerpo, no la conoce nuestra voz, la conoce nuestra mente. Y nuestra mente es Buda, eso es lo que está diciendo. Entonces, ese es el propósito de todo el estudio. Entonces, mi maestro decía, es para convencerte de lo que vas a ponerte en la boca, es decir, la experiencia directa, la vivencia, no es veneno, sino que es la verdad. Y la verdad no necesita ser sostenida por nada, ni necesita ser demostrada por nada, porque es una vivencia absoluta que uno tiene como una experiencia directa. Entonces, a eso vamos, y ese es el objetivo principal que tenemos nosotros como camino budista. Por eso es que vamos a encontrar en este texto un montón de listas de instrucciones que hacen a el sistema convencional de nuestro comportamiento, de nuestra comprensión, de cómo debemos desarrollar compasión o de desarrollar otro tipo de cualidades. Todo eso tiene que ver con el sistema conceptual. Pero eso es lo que más a mano tenemos. Pero si podemos implementar ese tipo de instrucciones, entonces sí vamos a preparar nuestra mente para que entre en lo conceptual, porque la única manera en que nuestra mente puede entrar en el estado no conceptual, es decir, su propio estado trascendente, por así llamarlo, que es el estado búdico, es por ella misma. Pero nosotros podemos crearle las condiciones alrededor para facilitarle ese proceso. Ese crear las condiciones para facilitarle ese proceso es justamente el camino del Dharma, el camino de las instrucciones, la práctica de las paramitas, la práctica de los 4 inconmensurables, es la práctica también ética, es la meditación, es el cultivo de la sabiduría, bueno, el estudio, porque la sabiduría también tiene un aspecto de conocimiento conceptual. Todo esto que estamos haciendo es un conocimiento también basado en los conceptos. Bueno, todo eso es el Dharma. Y el Dharma, digamos, que se enseña, el Dharma que está en los textos, el Dharma que se recibe, esa es una parte del Dharma, porque la otra parte del Dharma es el Dharma de la vivencia, de la realización, que es la experiencia directa. A eso vamos. Cuando hablamos de Dharma, que es nuestro refugio principal, más importante que el refugio de Buda y más importante que el refugio en el Sangha, digamos, la comunidad de seres que ya han trascendido, el Dharma es lo más importante porque es aquello que tenemos a mano para implementar y para llegar a conocer, a que nuestra conciencia entre en su estado natural. Pero realmente el objetivo es ese, y el objetivo del estudio es ese, es estar convencido de que lo que estamos haciendo es correcto
porque ya hemos aprendido y hemos generado en nosotros una imagen fidedigna, una foto perfecta de ese estado natural. No deja de ser una foto. No deja de ser una foto y lo entendemos. Pero es mucho mejor que una foto totalmente distorsionada, como la que tenemos constantemente cuando estamos condicionados por apegos, por odios, por rencores, por competencia, por celos, por envidia, por orgullo y las 84.000 emociones aflictivas. El Dharma es justamente un método para contrarrestar todo aquello que distorsiona nuestra percepción, que son las aflicciones, principalmente la ignorancia y todos los productos que surgen de la ignorancia, del dualismo, que son las emociones aflictivas. Entonces vamos a empezar ahora con este texto. Yo quiero hablar un poquito de lo que es Gampopa para los que no conocen. Y Gampopa era un médico, Takpos Large, un médico que era muy buen médico en su zona, digamos. Su mujer tenía una hija y un hijo, y de pronto hay una peste en ese lugar que los ataca, y al principio se muere la hija, o el hijo, no me acuerdo, después se muere, pierde a los dos hijos por la peste, y después la mujer la agarra también, se enferma con esa peste. Y entonces, bueno, aparentemente esta mujer no podía morir, estaba como muy aferrándose mucho a la vida. Entonces en un momento él, Sonam Rinchen, que se llamaba, entonces le pregunta, dice, bueno, pero ¿por qué no nos soltás? Porque ya no hay forma de que puedas vivir. Dice, porque no me puedo imaginar que vas a tener otra mujer. Ese era el apego de la mujer, muy fuerte evidentemente. Él dice, pero no tenés que preocuparte, porque en realidad yo ya había decidido que voy a volverme un monje. Y eso es lo que hace. Entonces, bueno, vende todas las cosas que tiene y se vuelve un monje y forma parte de un monasterio. Ahora, este monje que se llamaba Sonam Rinchen, también había sido profetizado por Buda. Buda enseñó un sutra que se llama el Saddharma Pundarika. Buda enseñó el sutra que se llama el Samadhi Raja Sutra, es decir, el rey de los samadhis, el rey de la absorción meditativa. Y luego de completar ese sutra, es decir, esa enseñanza, que fue, por supuesto, después está ya escrita y todo lo demás, entonces en la audiencia que tenía, que eran sus discípulos, él dijo, bueno, acabo de dar esta enseñanza, ¿quién va a ser el que va a ayudarme a propagarla? Y uno de sus discípulos, que se llamaba Chandraprabha Kumara, que es el Dao Shönno en tibetano, Chandraprabha Kumara es en sánscrito, se levantó y él dijo, yo voy a propagar esta enseñanza. Y ahí mismo Buda dio la predicción, dijo, en el país de las nieves, en el norte, no sé cuánto, vas a nacer con el nombre de, bueno, le dijo el nombre en sánscrito, Sonam Rinchen, que creo que, bueno, no importa cómo es, Ratnaguna, y vas a ser un médico y desde esa posición vas a empezar a propagar. Dio la predicción, bueno, nació este monje Sonam Rinchen después de varios siglos, en el siglo X más o menos, o no sé qué siglo, en la época de Milarepa, y se volvió un monje ejemplar, un monje que era de la tradición de Atilla. ¿Se acuerdan del texto que vimos en el último seminario, escrito por Atilla? Atilla trajo las enseñanzas, estableció el sistema Kadampa, y él era un monje de ese sistema y se entrenó con las instrucciones que Buda o que Atilla enseñó. Era alguien que podía permanecer una semana en una absorción meditativa sin moverse, es decir, digamos, tenía una grandísima práctica y estudio también, como era parte de esa tradición. Y paralelamente a eso, Milarepa, el grandísimo yogi Milarepa, que bueno, no voy a explicar ahora quién era, en pocas palabras, era alguien que por una cuestión de venganza mató a 35 personas de su propio pueblo, incluyendo sus parientes, sus tíos y demás, que los habían explotado a él, a la madre y a la hermana Petá. Y bueno, con esa carga de asesino encuentra al maestro Marpa,
y luego de un montón de acciones que lo hicieron sufrir muchísimo de Marpa, recibe las enseñanzas, se queda 9 años en una cueva comiendo nada más que sopa de ortigas, porque lo único que tenía. Su cuerpo se había transformado así, como tenía un color verduzco por tanto comer ortigas, y muchos cuando lo veían era tan flaco que creían que veían algún tipo de espíritu, un demonio, y medio que se escapaban. Era tal la transformación, la entrega, la renuncia de Milarepa, pero bueno, se volvió un Buda en esa vida, con las enseñanzas que había recibido de Marpa. Y Marpa era lo contrario. Marpa tenía familia, tenía 6 hijos, tenía su mujer Daumema y cultivaba sus campos. Era un padre de familia. Es parte de la práctica del Mahamudra, de Dzogchen, es que también hay muchos laicos que, o muchos lamas o maestros, digamos, que tienen su familia, dentro de su familia, de su vida cotidiana, van manteniendo y sosteniendo la práctica y llegan también al final y el fruto, ¿no? Y así fue Marpa. En un momento entonces hay unos discípulos, cuando ya Milarepa ya era de edad, entonces hay varios discípulos cercanos que empiezan a preocuparse, eran discípulos de muchísimo, digamos, experiencia espiritual, un gran desarrollo espiritual, pero es gracioso porque también estaban preocupados quién va a ser de nosotros el sucesor de Milarepa. Es un poco irónico, pero también ellos tenían ese tipo de ¿seré yo? ¿Quién será? Bueno, lo que fuera. Entonces le preguntan a Milarepa. Y entonces Milarepa le dice, bueno, mañana repórtenme sus sueños y yo voy a predecir quién va a ser su heredero, digamos, espiritual. Entonces al día siguiente cada uno viene y le reporta el sueño y bueno, ninguno de ellos iba a ser el heredero espiritual. Y él dijo, no, ninguno de ustedes va a ser. Y después de unos días, había momentos en que lo veían que se reía, otros días lo veían como que estaba triste. Entonces le preguntan y dicen, no, porque ya sé quién va a ser mi heredero espiritual. Es un monje purísimo y me río porque sé que puedo depositar mis enseñanzas en él y que va a progresar y propagarlas muy bien. Y estoy triste porque está lejos y va a tardar en llegar, no sé cómo era, más o menos así. Entonces, paralelamente a esto, digamos, en otro lugar bastante distante estaba Gampopa. Y Gampopa empieza a tomar como, en sus sueños, empieza a aparecer como la imagen de Milarepa, de un cuerpo así, a su lado, más o menos, flaco, a su lado, que se una y otra vez. Y lo más irónico era que después de que se le apareciera en sus sueños, su práctica progresaba enormemente. Pero él iba a sus maestros y les contaba, tengo estos sueños, no, esto es una aparición demónica, entonces hacían puyas, ceremonias y todo lo demás. Y entonces oye Milarepa de unos pordioseros que había el nombre, Gampopa oye el nombre de Milarepa, apenas oye el nombre de Milarepa, se desmaya a mediodía. Y ahí se le pone en la cabeza que tiene que ir a conocerlo a Milarepa, ata el asunto de Milarepa, lo combina con estos sueños que tenía, y entonces renuncia al monasterio, digamos, en contra de todo lo que sus maestros le decían, porque decían, no, estás yendo por un camino que te está llevando un demonio, lo que fuera. Bueno, y sí, entonces va averiguando dónde queda Milarepa y se dirige para encontrarse con Milarepa, con su maestro. Y Milarepa entonces empieza a estar muy contento ya, muy a menudo, porque dice, ya está cerca, veo que está viniendo, por supuesto con su clarividencia, ¿no? Veo que está viniendo, no es que había satélites y digamos algún dron que le estaba mostrando, era todo con su clarividencia, si está muy cerca, el primero que le dé de comer, entonces cierra la puerta hacia el renacimiento de los reinos inferiores del samsara, que son los de animales y también los pretas y demás. Y entonces, bueno, cuando ya Gampopa se acerca mucho, llega y lo primero que encuentra es una casa de una señora que estaba abajo de la colina donde vive Milarepa. Entonces, pregunta, ¿dónde está Milarepa? Sí, vive acá en la colina. Ah, bueno, porque yo lo tengo que ver. Entonces la señora esta dice, debe ser usted aquel que fue anunciado por el gran yogi Milarepa, por nuestro maestro,
como un gran ser, lo que fuera. Entonces le da de comer, lo hace dormir esa noche y sube para ir a verlo a Milarepa. Y Milarepa se da cuenta de que Gampopa pensó, bueno, pero entonces debe ser que soy muy importante. Entonces se llenó de orgullo. Y Milarepa detectó ese orgullo. Entonces durante 15 días, creo que fue, le dijo a su asistente, le dice, sí, ponelo en esa cueva de ahí abajo, en esa choza, lo que fuera, y lo voy a ver a su debido momento. 15 días pasaron y Gampopa ya estaba que trinaba porque no sabía qué es lo que pasaba, por qué Milarepa no lo quería ver, ¿no? Hasta que se le destruyó totalmente ese orgullo que tenía y ahí Milarepa sí lo llama, lo ve y tienen el encuentro y Gampopa le cuenta que él podía quedarse una semana entera, que estudió tal y tal cosa, le dice todas sus experiencias, que podía quedarse una semana, no me acuerdo cuánto era, en una absorción meditativa sin ningún problema y todo ese tipo de grandes experiencias meditativas que tenía. Y Milarepa dijo, sí, bueno, son buenas, dice, pero nada que ver con lo que vas a tener si practicas mi yoga de Tumo, del calor interno, los yogas de Naropa y de Mahamudra que yo te voy a transmitir, ¿no? Y entonces agarra una copa de calavera que tenía llena de chang, que sería como cerveza, y se la da inmediatamente a Gampopa para que tome. Y Gampopa, como era un monje, tenía prohibido tomar alcohol y demás, al principio como que vacila, porque era como ir en contra también de sus votos, ¿no? Todavía era monje. Y no sé si Milarepa le dijo algo así, pero agarra, Gampopa lo tomó y tomó hasta la última gota. Y Milarepa ahí mismo dijo, esto es el mejor, como la coincidencia auspiciosa, se cree mucho en ese tipo de coincidencias, es decir, la respuesta entre Milarepa creando las condiciones y la respuesta que dio de Gampopa, y eso es como una profecía también, que a veces es superstición, como cuando hierve la leche, entonces hay superstición, le dicen tendrel también a eso, pero en este caso, no, por supuesto, era un maestro con su discípulo, dijo, esto nos está indicando de que vas a ser un grandísimo discípulo, esto y lo otro, y lo manda a meditar. Y es muy interesante el intercambio que existe entre Milarepa y Gampopa durante todo ese proceso, porque Gampopa viene después de un tiempo, le dice, bueno, tuvo una experiencia extraordinaria, de pronto apareció todo el universo, y en todo el universo aparecieron los Budas que van a venir, los 1000 Budas, y todos estaban mirando, y no sé cuánto, y todo lo otro, y Milarepa dice, no, bueno, eso lo que está diciendo es que la energía está entrando por el canal central, pero está bien seguir practicando, ni bien ni mal, como totalmente descalificando la calidad de la experiencia, porque si no, Gampopa ya se quedaba pegado a la experiencia. Y después vuelve y empieza a decir, bueno, ahora tuve esta experiencia de que en todo el universo estaban todos los seres y yo era como una gran madre que les estaba dando leche a todos los seres, qué sé yo. Bueno, está bien ni mal, lo que pasa es que estás, el cinturón de meditación, los yogis que meditan muchas horas se ponen un cinturón por una cuestión física para ayudar al cuerpo, está muy, lo tenés muy estrecho, tenés que aflojarlo un poco, por ejemplo. Es fabuloso ese tipo de... Ahí uno nota lo que significa la influencia de un maestro espiritual, digamos, porque lo iba corrigiendo, Milarepa sabía exactamente qué le estaba pasando en la mente de Gampopa. Bueno, finalmente, Gampopa llega, después de no sé cuántos meses de práctica, y hacía muchas prácticas de yoga. El yoga de Naropa, del calor del Tumo y todo lo demás, tiene mucho que ver con la energía. Entonces, como última prueba, Milarepa le dijo, bueno, ahora está todo muy bien, pero quiero que hagas esta prueba. Le puso, le dijo, tenés que hacer un montículo de cenizas y apuntar con tus dedos, pero sin tocarlo. Y decime mañana cuánto tardaste para que haber pulverizado, digamos, que ese montículo de cenizas desapareció, como si fuera un soplo de energía, digamos, ¿no? Por la fuerza de la transmisión de energía que estaba haciendo con prana, que es esa energía media mística. Y bueno, evidentemente al día siguiente vuelve y leyó no sé qué tantas horas, pero ya era capaz de eso también, era un signo dentro del sistema del yoga de uno de los logros importantes, siddhis,
Y ahí Milarepa dice, bueno, ya estás listo, ahora tenés que ir a meditar, lo que fuera, y lo manda a un lugar que nunca había estado Milarepa, y le dijo, bueno, tenés que ir a tal lugar, hay una montaña de tal manera, otra montaña de la otra manera, ahí hay una cueva, medita en esa cueva, y vas a tener muchos discípulos, muchos, 80.000 discípulos. No, vas a tener muchísimos discípulos, le dijo. Y entonces Milarepa lo acompaña como última despedida. Digo, bueno, ahora te voy a acompañar, ya que te estás yendo, no nos vamos a volver a ver, me parece, pero llegaron a un puente y dice, mejor que no crucemos juntos, ya, cruza el puente y nos despedimos. Hay una enseñanza que tengo, que es la más profunda que tengo, pero ni sé si te la puedo dar a vos, pero bueno, no te la voy a dar, anda. Entonces, bueno, Gampopa cruza, por supuesto muy, muy triste, y se da vuelta y lo saluda, y le hace que se lo prosterne, qué sé yo, y llega un momento en que Milarepa lo llama y le dice, volvé. Entonces le dice, te voy a dar esa enseñanza, si no es a vos, ¿a quién te la voy a dar? Entonces se da vuelta, se levanta la pollera que tiene y le muestra la cola, que eran callos de tanto sentarse sobre una piedra, 9 años sentándose sobre una piedra. Y dice, este es el secreto. Esto es, sin práctica es imposible llegar a la iluminación. Esta es la instrucción más profunda que te puedo dar. Tenés que practicar. Bueno, ya con eso, bueno, esto es una de las historias que existen ahí, que se repiten mucho por la fuerza que tiene. Gampopa va a este lugar y empieza a meditar. Cuando llega, es un páramo, no hay nadie, totalmente aislado, en una cueva ahí en la montaña, y dice, ¿cómo voy a traer discípulos acá? Y medita muchos años, hasta que llega un momento, y le dijo, va a llegar un momento, Milarepa también le dijo, va a llegar un momento en el que vas a ver que tu naturaleza y mi naturaleza son totalmente indivisibles. Que discípulo y maestro se han vuelto totalmente uno. Y en ese momento una devoción como nunca tuviste va a totalmente, ¿cómo se llama?, superarte. Esa es la gran devoción. En ese momento podés ya sentir que tuviste la gran realización o lo que fuera y podés enseñar. Entonces, mira, entonces Gampopa va y después de unos años empieza a recibir, empiezan a aparecer estos seres de Aquiles y demás, y dice, no, ahora ya tenés que salir y empezar a enseñar, y ahí sale, y de pronto aparece un discípulo, y de pronto aparece otro discípulo, y de pronto aparece otro discípulo. Bueno, en su vida logró, creo que eran 80.000 discípulos más o menos, es decir, era un páramo, pero una predicción de Milarepa, 80.000 discípulos. Y de él se formaron, él tuvo 3 discípulos, o 4 discípulos principales. Los 2 que más perduraron, los otros se fueron asimilando, la tradición de los otros, Tselpa Cayo y el otro, Barón Cayo, se fueron asimilando, eran todos Cayupa, se fueron asimilando a los que persisten hoy, y los que persisten hoy son, 2 discípulos principales de Gampopa fueron Pamodrupa y el primer Karmapa. Y entonces, de Pamodrupa surgieron 8 escuelas distintas, una de las cuales es la del Drukpa Kayo, que es nuestra tradición. Entonces, las que viven hoy y las que están más accesibles son las de Drigun Kayo, Drukpa Kayo y Karma Kayo. Esas son las que realmente hoy son las que perduraron. Las otras, a partir de distintas transmisiones entre maestros y discípulos, fueron asimilándose a esta y tienen alguna identidad, pero no tienen ya grandes maestros que las estén manteniendo, más bien se asimilaron a estas, ¿no? Y eso fue Gampopa, es el que estructuró la enseñanza de Atisha, que recibió del Kadampa, y también de Milarepa, que son las enseñanzas de los yogas de Naropa, y también las 6 yogas de Naropa, que son importantísimos, pero bueno, que tienen mucho que ver con ejercicios de yoga, físicos y demás, y Mahamudra, que es importantísimo. Todas esas las recibió de Marpa. Marpa recibió los yogas de Naropa y Mahamudra de Maitripa, aunque también lo recibió de Naropa, pero de cualquier manera él consolidó y digamos que en cierta manera se dice que el Cayupa propiamente dicho nació desde Gampopa en adelante. Antes de eso,
no tenía ese nombre de Cayupa, tenía algunos otros nombres, pero realmente este sistema que nosotros practicamos proviene de Gampopa. Y sus dos libros más conocidos son estos dos. Y se llama La guirnalda de joyas del Camino Supremo. En realidad, en otras traducciones, la mayoría van a verlo como la guirnalda preciosa del Sendero Supremo, pero yo creo que es más bien guirnalda de joyas, porque cada uno de sus consejos, que son muchísimos, son como una joya que va formando la guirnalda. Entonces me parece mejor, aunque también significa preciosa, pero la guirnalda de joyas. Y bueno, vamos a empezar apenas con el texto, porque quisiera después, si había alguna pregunta, por ahí podemos ver algunas de las primeras listas. Yo voy a ir leyendo el texto, así van teniendo el long. Je Gampopa chance wadan chushi shapadan je suiran kujise wa inge wa chuse dagi chisama dagi chenchu chirmu je Gampopa sendam lamcho rinpoche trenwa shuso namo radna guru kangshi kurwe jamso jiso runin sheng gal Kale, Drolwa, Zebe, Kajur, Boche, Chupan, Nambar Takpe, Genshin, Chinlaki, Chu, Yun, Jamso Chempo, Ying, Tar, Se, Mise, Mshepe, Manlam, Gyachin, Shing, Yun Ring, Tungi, Drupe, Lungi, Drupe, Druju, Trimam Mepe, Lama Tampa, Namla Chancel Shing, Kyasuchio, Chinki Lapto Sol, Kaju Tedale, Chungwe Sunki, Yun Rinpor, Yila Naparchete, Mödan, Ju Ki Rangnila, Yi Tungwe, Kalden Nampa Shintu Chepe Dampa Nga, Lamcho To, Jurpa Rinpoche, Trenwa, Shik, Yike, Risukopar Kyo, Teya, Tenki Kansa, Tarpa, Dan, Tamchi Kempe, Sangye Topar Dupa La. Bueno, esto es la introducción. Namo Ratna Guru, esta es una invocación al Guru, es muy tradicional que en los textos uno comience, especialmente en el linaje de Mahamudra y de Dzogchen, uno empiece, pero principalmente en el Mahamudra, uno empiece haciendo este tipo de homenaje al Guru. Namo significa homenaje, Ratna es joya, Guru es el Guru precioso, preciado. Adornados con la conducta pura del precioso Kayo, ustedes nos ayudan a atravesar el océano del samsara, que es tan aterrador y difícil de cruzar. Su corriente de bendiciones es tan inmensa e inagotable como el gran océano, y sus vastas y permanentes aspiraciones se cumplen espontáneamente. Me inclino ante los nobles maestros del impecable linaje de la práctica, les ruego sean mi refugio y me otorguen sus bendiciones. Habiendo atesorado en mi corazón las enseñanzas orales de estos maestros del Kayo por tanto tiempo, procederé ahora a escribir estas preciadas enseñanzas para aquellos directa o indirectamente conectados a mí, como una guirnalda de joyas que constituye el sendero sublime. En primer lugar, la persona que quiere alcanzar la liberación y el estado omnisciente de budidad debe recordar, bueno, siempre hablamos de liberación y del estado omnisciente. Son dos cosas que en realidad se hace como una diferencia. En realidad hay nosotros, los seres humanos, tenemos muchos tipos de aspiraciones, y debido a eso es que Buda dio tantas enseñanzas que son distintas y que pueden ser, subsumidas, digamos, de lo que se llaman los tres yanas, o los tres caminos o vehículos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la visión de los seres, hay muchos que son budistas, que toman refugio, son budistas y también quieren seguir el camino budista, pero su visión en realidad es más bien crear las condiciones al seguir este camino espiritual para tener un buen renacimiento, es decir, un renacimiento en los reinos superiores de existencia. Se dice, de acuerdo también en la tradición hinduista, que también el budismo acepta, porque también el budismo
en ese sentido acepta que hay 6 tipos de seres que tienen conciencia, y teniendo conciencia tienen esa capacidad de sentir y de conocer, y la naturaleza esencial de todos aquellos que tienen este tipo de conciencia es Buda. Es ese estado totalmente perfecto, con todas las cualidades sublimes de infinita compasión, empatía, amor altruista, devoción, renunciamiento, omnisciencia, etc. Eso es lo que somos en esencia. El problema es que no somos conscientes de eso. Nosotros como seres humanos no somos conscientes de eso y por eso estamos anclados en esta experiencia humana, en nuestra naturaleza humana, en la cual cunden las pasiones. Cunden también aspectos positivos de emociones como una cierta nivel y extensión de nuestra compasión, de nuestro amor, también de nuestra empatía y demás, siempre limitadas, por supuesto, pero que son reflejo o que están motivadas por nuestra naturaleza búdica, que siempre está presente y que siempre está a mano, digamos, si tenemos las condiciones como para descubrirlas, pero también cunden apego y cunden también odios, rencores y celos, orgullo, todas estas emociones aflictivas que nos inducen a actuar, y todo karma, que sería acción, que esté motivado por las emociones aflictivas, resulta en sufrimiento, así como todo karma o acción motivado por las acciones las emociones positivas resulta en la felicidad mundana que nosotros podemos experimentar. Pero hay una consigna en todos los seres que tenemos conciencia, que es que queremos todos ser felices. Los animales también quieren ser felices, nadie quiere sufrir. En eso, todos los seres humanos y los animales, y también los otros 4 tipos de existencia, hay más para abajo, hay más para arriba de los seres humanos, bueno, todos en esencia queremos ser felices, nadie quiere sufrir. Entonces, hay muchos que practican el budismo, lo toman como un camino espiritual, ponen un enorme énfasis en la ética, porque no quieren generar karma negativo, que son los que condicionan un próximo renacimiento para renacer en los reinos miserables, digamos, de los animales, o los espíritus hambrientos, como se los llama, pretas, lo vamos a ir viendo, o también como aquellos que tienen una experiencia infernal, están anclados obsesivamente en una experiencia de sufrimiento inimaginable, en un estado que lo llamamos estado infernal. Todos estos estados son impermanentes, nada es permanente, nada es eterno. Cuando uno acabó su karma de este estado, puede subir otro fruto que ya tiene la conciencia y renacer de alguna otra manera. Y por encima de los 3 reinos, digamos, miserables, como los podríamos llamar, están el del reino humano, el de los asuras y el de los devas o dioses. Entonces lo que aspira mucha gente en su visión es, bueno, al seguir el camino espiritual, tener o crear las condiciones como para tener un renacimiento en estos reinos superiores. En el budismo, en realidad, hay otros que se dan cuenta de que hasta inclusive renaciendo en estos reinos superiores, siempre estos reinos superiores, por el hecho de estar marcados por la ignorancia, de conocer, de no conocer y no vivenciar fehacientemente qué es lo que realmente somos, que es nuestro estado búdico, está todavía presente la ignorancia, el dualismo, la reificación, etc. Y por lo tanto es kármico. Y mientras exista la presencia de esa ignorancia, entonces existe también el sufrimiento. Tarde o temprano vamos a sufrir porque estamos condenados, digamos, por la ignorancia para persistir en el ciclo de renacimientos, que es lo que se llama samsara. Samsara significa ir dando vueltas. A veces renacemos bien, a veces renacemos mal, y a veces seguimos todo ese procedimiento porque en realidad estamos sumidos en la ignorancia, y ese condicionamiento es lo que más nos afecta, porque redunda en la experiencia de nacer, morir, envejecer, enfermarse, todo ese tipo de condiciones que nadie quiere, pero bueno, son condiciones que son parte de nuestra naturaleza humana. Las buenas noticias es que somos un Buda, además de ser el hecho de ser un ser humano es una cuestión temporal de tantos años, que no sé cuánto durará, pero en realidad nunca dejamos de ser un Buda. Fuimos Buda, somos un Buda, siempre seremos un Buda. Esa es nuestra naturaleza trascendente absoluta. Y a eso es a lo que lleva entonces
Aquellos que percibieron que no quieren más, no aspiran a renacer en un sitio mejor que el de ser humano, o inclusive ser humano, sino que quieren cortar completamente renacimiento, porque eso significa salirse del samsara, entonces aspiran a la liberación. Aspirar a la liberación es aspirar a liberarse de ese sufrimiento condicionado, que es el sufrimiento más sutil que existe, y eso es el primer camino del budismo, que es el del Theravada o del Hinayana, el cual uno llega al nirvana o al arhat, se han liberado del samsara y están en una experiencia de paz. Pero no tienen acceso a la omnisciencia porque no han destapado, por así decirlo, completamente aquello que cubría su naturaleza búdica. Entonces, por eso es que se dice liberación, primero es, bueno, los tres objetivos, digamos, del camino espiritual. El primero es muy mundano, quedarse en samsara, pero tener un buen renacimiento no nos interesa. El segundo es liberación, sí nos interesa. Pero el tercero es no solamente liberación, sino liberarnos en aras del beneficio de todos los demás seres. Es decir, que buscamos la liberación y buscamos también llegar al estado búdico, que es la completa experiencia de nuestra naturaleza verdadera, que es el estado búdico, porque desde ese lugar vamos a poder beneficiar a los infinitos seres, y eso es la omnisciencia, es lo que se llama el estado búdico. Y muchas veces van a notar que yo pongo siempre eso, yo digo liberación y omnisciencia, liberación y budidad, porque son dos estadios que realmente explican la riqueza del budismo. Uno, en cierta manera, porque con la liberación nos liberamos del samsara, pero realmente la mayor riqueza del budismo es encontrarnos con la verdad absoluta y completa de nuestro ser, que es el estado búdico, y eso es la omnisciencia. Y acá lo que está diciendo Gampopa, la persona que quiere alcanzar la liberación y el estado omnisciente de la budidad, eso es a lo que está dirigida la enseñanza que va a decir. Entonces ahí empieza a enumerar primero los 10 tipos de desperdicio. Bueno, vamos a ver si vemos algunos de estos. Este cuerpo humano perfecto, tan difícil de encontrar, se desperdicia cometiendo acciones maliciosas y carentes de virtud. Entonces, Tampo por Chuchu, Jesús, Trampachawani, Nieparcao Milu, San Madi, Miguel Dikper Lamla, Chudupon. Entonces, tenemos este tipo de cuerpo o de existencia humana. Siempre se hace hincapié en eso. En realidad no somos conscientes nosotros de la riqueza enorme que significa esta existencia humana. Es una existencia que aparentemente en un primer análisis no parece tan difícil, porque hay cada vez más seres humanos en el mundo. Habían mucho menos de 7.000 millones. Hace 30 años o 50 años habían 6.000 millones, habían, 2.000 millones, sí. La gente dice, no, pero no parece tan difícil, porque siguen habiendo cada vez más seres humanos. Pero acá se está hablando de un tipo de cuerpo humano, más bien de una existencia humana, que se la llama preciada, preciosa, porque tiene unas características kármicas que la diferencian de otro tipo de cuerpo humano. Y es decir, es difícil de encontrar. No es difícil por ahí de encontrar, aunque comparamos los 7.000 millones de seres humanos con la cantidad de animales que hay, la cantidad de hormigas que se destapan cuando uno saca una piedra y del agujero de la tierra empiezan a salir miles y miles de hormigas, de la cantidad de peces que hay en el agua, la cantidad de seres, de animales nomás que hay, pero superan más que ampliamente los 7.000 millones de seres humanos. O sea que comparado con eso ya hay un número que nos está diciendo que no somos tantos, considerando también todo tipo de seres humanos, no de ser humano precioso. Acá se dice ser humano precioso. En realidad, esta capacidad que nosotros tenemos como ser humano es extraordinario. Es decir, dentro de nosotros mismos, nosotros tenemos innatamente, así como también lo tienen los animales y los demás, tenemos las 5 sabidurías trascendentes, tenemos todas las cualidades búdicas, pero en realidad nosotros tenemos un discernimiento y un tipo de inteligencia a nivel humano que difiere de los otros seres.
esta inteligencia humana es algo muy, muy especial, realmente incluyendo también los 7.000 millones. O sea que todos los seres humanos tenemos esta inteligencia humana, comparada con la inteligencia de los animales, es extraordinaria. Comparada con la inteligencia de los devas, bueno, vamos a ver ahora por qué hay ciertas diferencias que hacen que la inteligencia humana sea y tenga mejores condiciones, y esta experiencia humana que nosotros tenemos como vehículo para la liberación. Y de hecho, todos los budas del pasado que tenemos, históricos y los que vendrán en el futuro, lo han hecho a partir de la existencia humana, de ser un ser humano. O sea que realmente no somos conscientes de lo difícil que es conseguir una experiencia o una existencia humana. No somos conscientes, porque no lo tenemos en nuestra cultura. Ni sabemos por qué somos humanos en nuestra cultura. Para tener un cuerpo humano, digamos, hay varios cuerpos humanos, hay 4 cuerpos que yo me acuerde. Hay uno que es un cuerpo humano normal, como vemos, enorme cantidad de gente que conocemos, parientes, no parientes, muchísima gente que lleva a cabo su vida sin grandes acciones positivas, sin grandes acciones negativas, contentándose con las pequeñas felicidades que tienen, deprimiéndose por las infelicidades, pero bueno, más o menos es un cóctel en el cual hay felicidad, hay también sufrimiento, pero bueno, de esa manera se van acercando al final de sus vidas y luego mueren de acuerdo con lo que han hecho en su vida, mirarán para atrás lo que fuera. Bueno, transcurre su vida y la viven de la mejor manera posible, tratando siempre de ser felices. A veces logran cierta felicidad, a veces no, pero es un tipo de ser humano común, digamos, normal, que no tiene una gran trascendencia, tampoco a un nivel convencional. Hay otro tipo de nacimiento humano o de experiencia humana que está muy anclada dentro de su esquema físico, digamos, en la cual nació, y en la cual pueden perpetuarse ciertos tipos de acciones que son, por ejemplo, negativas, pero que no los ven como negativas. Alguien que nace en una familia de pescadores, por ejemplo, no tiene ni noción de que pescar es algo que es algo negativo. Para él es el sustento. Él o ella, digamos, toda su vida, desde que nace hasta que muere, se dedica, y su visión, su percepción de la vida es si pescó mucho, si no pescó, cuánto pescó, qué peso del pez que tuvo y todo lo demás, el pescado, lo que fuera. Digamos que no lo ve como algo negativo, pero constantemente, todos los días, el cazador, el pescador, el matarife en un frigorífico, qué sé yo, hay tantas profesiones, digamos, que especialmente que están generando sufrimiento en otros seres, especialmente los animales, pero que no lo perciben de esa manera, porque, bueno, los animales, por alguna creencia religiosa, o porque son insensibles, sea lo que fuera, pero en general están anclados en esa visión, en ese punto de vista, les cuesta muchísimo, pero constantemente, a diferencia del anterior, que realmente no está constantemente, digamos, haciendo o muy involucrado con acción negativa, en este caso sí. Y eso es una condición que se la considera como también un cuerpo humano, pero que ya de entrada vive su vida generando karma negativo sin saber que es un karma negativo. Y eso va a ser muy malo, por supuesto, para su próximo renacimiento. Hay muchos ejemplos de este tipo. Hay otros ejemplos de seres cuyas acciones tienen una enorme influencia en enorme cantidad de seres, por una cuestión de aspiraciones, por una cuestión kármica, por condiciones que han hecho en otras vidas, que se manifiestan de este poder, de este tipo de magnetismo, de este tipo de carisma, y que pueden influenciar para bien o para mal. Tenemos a Hitler, por ejemplo, causante de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 70.000 millones de personas. No, 70 millones, perdón. 70 millones de personas. Que es un montón, 70 millones de personas por las acciones influenciadas por este hombre. O Mussolini, o Gandhi por el otro lado, o Madre Teresa, o Steve Jobs, digamos, o Bill Gates, digamos. Gente que con sus acciones de pronto influencian la vida para bien, para mal, de un montón de gente. Es decir, conscientemente o inconscientemente. Eso, por supuesto que es un tipo de ser humano
que también tiene ciertas características que los hace distintos y que pueden realmente influenciar positivamente a enorme cantidad de gente. Sin llegar a ser un Buda, por ejemplo, pero también a un nivel de un ser humano común. Hay gente, un gran rey, por ejemplo, que puede realmente beneficiar un montón de sus súbditos, bueno, en otras épocas, o bueno, un enorme, un buenísimo, no sé si hay o no, pero digamos un presidente espectacular, o un político, digamos, muy positivo, o un, qué sé yo, digamos, hay ejemplos de gente que por sus propias características, que por supuesto se dan, tiene una influencia enorme en un montón de gente, y ese es otro ser. Y luego está el ser humano precioso. El ser humano precioso es el que tiene, hay 18 condiciones que hacen y que lo califican como un ser humano precioso. Eso lo pueden leer en muchos libros, está en las enseñanzas de mi perfecto maestro, en el adorno joya de la liberación de Gampopa. Hay con mucho detalle cuáles son. Son muchas que son comunes a muchos otros seres, por ejemplo, haber nacido como un ser humano, no ser un animal, no ser un preta, no ser un ser infernal, no ser un deva, no ser una asura, tener todos los sentidos funcionando bien, digamos, haber nacido en un momento en que apareció un Buda que enseñó, porque a veces hay Budas que aparecen pero no enseñan, que su enseñanza está vigente y está accesible, que hay maestros que las puedan impartir, hay un montón todas ellas, si uno las analiza, hay muchas que coinciden con los otros tipos de seres humanos, pero la que realmente para mí es la más importante y que es la barrera, digamos, que dice, entonces este sí es precioso y este sí es no, es que es esta existencia humana en el cual uno tiene esta apertura espiritual que puede inspirarlo para descubrir su ser interior, reconociéndolo como un ser perfecto, el estado búdico. En nuestra tradición, que es la budista, por supuesto lo llamamos como estado búdico y creemos en el Dharma, creemos en el Buda, en Dharma y Sangha, porque bueno, es el maestro que enseñó el camino para llegar a descubrir esa naturaleza esencial y absoluta que es lo que somos, que es el estado búdico, definido por él también como lo que es ese estado absoluto, acompañado, digamos, por maestros que nos pueden instruir y guiar en ese camino que sería Sangha. Pero en ningún momento del budismo se dice que ese estado búdico le pertenece solamente al budismo, porque justamente ese estado búdico es la naturaleza absoluta de la realidad. El budismo no lo posee, no es el propietario de ese estado búdico. La naturaleza de un musulmán es Buda también, la naturaleza de un cristiano también es Buda, la naturaleza de un ateo es Buda, la naturaleza de un mercenario la naturaleza de un Hitler es Buda también, la naturaleza de un perro, de un gato, de un gusano es Buda, de un elefante es Buda, la naturaleza de todos los seres que tenemos conciencia es Buda. Entonces, aquel ser que tiene todas esas 17 condiciones, que las van a ver, si quieren las listo la vez que viene, pero no hace falta, y que muchos compartimos, porque en realidad muchos ahora comparten también la época, hay Buda, mi vecino tiene, digamos, que tiene un cuerpo humano, tiene una existencia humana, pero no tiene ni la menor idea del budismo, ni la menor idea tampoco inclinación de que es un Buda y un ser perfecto. No lo llamemos Buda, un ser perfecto, un ser totalmente trascendente. El budismo lo llamamos Buda. Bueno, olvidémonos de Buda, pero hagámoslo mucho más extensivo. Todos podemos ser un Buda. Y el camino budista es un camino que lleva a que nuestra mente lo pueda reconocer. No sabemos si hay otro camino, pero nosotros hemos encontrado y tenemos una confianza en que este camino puede llevarnos a ese fin, a encontrar, a hacernos, digamos, totalmente conscientes de nuestra naturaleza absoluta, a trascender nuestra naturaleza humana. Y aunque permanezcamos, digamos, dentro de nuestra estructura humana, estamos experimentando ese nivel de omnisciencia, de cualidades sublimes, de trascendencia constantemente en nuestra cognición y en nuestras emociones. Es posible. Lo vemos en grandes maestros como los que nos rodean y los que hemos conocido, los que tuvimos el karma de conocerlos. Entonces,
Esa lo llaman la fe, es decir, la confianza, la fe. Esa es la barrera. El tener la fe, el tener esa confianza, el tener el objetivo, el saber que podemos dedicar los años que nos quedan en algo tan valioso, tan rico, como para descubrir nuestra trascendencia, que está a mano y la podemos descubrir. Eso no lo tiene mucha gente. No lo tiene mucha gente. Tanta gente se encontró con el Dalai Lama, se encontró con el Karmapa, se encontró con todos los grandes maestros, se sacaron fotos. Y la vida no les cambió mucho. No les ha hecho ese clic de decir, ahora entiendo cuál es el objetivo de vivir. No tienen ese clic. Siguen con sus hábitos y sus creencias y su manera de ver su vida, pero no han hecho ese clic de decir, hay algo muy rico, muy profundo, muy trascendente, luminoso, compasivo, extraordinario, que es lo que yo soy o que lo que es mi ser trascendente, y que puedo descubrirlo. Esa valoración, esa apreciación, digamos, por la riqueza interna, y entonces decir, bueno, ahora sí tiene sentido mi vida, un sentido muchísimo más glorioso que simplemente tratar de ser feliz con las cosas de la vida de la mejor manera posible, a partir de mi poca, digamos, insight de cómo lograrlo. No, acá ya hay un camino, eso es la línea divisoria. Y eso es lo que hemos conseguido. Por eso dice, este cuerpo humano perfecto, digamos, esta existencia humana, que es perfecta porque tiene todas las cualidades como para llegar a esa trascendencia, tan difícil de encontrar, eso lo vamos a ver por ahí en la próxima reunión, se desperdicia cometiendo acciones maliciosas y carentes de virtud. En vez de utilizarlo de una manera positiva, bueno, sin saber cuáles son las causas del sufrimiento, entonces hacemos acciones, por ahí mentimos, por ahí estafamos, por ahí, acciones maliciosas, pero estamos desperdiciando esta enorme capacidad que nos provee nuestra vida humana en este tipo de acciones en aras de la felicidad, sí, pero sin saber cuáles son las causas verdaderas de la felicidad y las causas del sufrimiento, muchas veces incurrimos en causas que creemos que nos van a dar felicidad, pero en realidad son causas de generar un fruto del sufrimiento. Justamente son parte de la ignorancia. Y el Dharma lo que nos está haciendo es definiendo bien qué es el karma, cuál es el positivo, cuál es la ética de acuerdo con el Dharma. Bueno, todo este tipo de cosas la vamos a ir viendo en el transcurso de estas reuniones, ¿no? Me parece que sería bueno ahora empezar con las preguntas, ¿ok? A ver, vamos a ver. Bueno, acá hay uno. ¿Cómo se recibe el cumpleaños? Quiero decir, ¿se hace alguna práctica para tener un año muy bueno? ¿O es demasiado inocente mi pregunta? Bueno, cumpleaños por una tradición, en realidad nosotros estamos celebrando. Es como el vaso lleno o vacío. O como el año nuevo también. Todo el mundo celebra el año nuevo. En realidad lo que estamos celebrando son aspiraciones de que podamos seguir viviendo más. Porque si lo miramos con ojos críticos, es un año que perdimos, es un año que ya se fue, es un minuto que ya se fue, es un segundo que ya se fue. Son irrecuperables. Ese es el vaso vacío. Entonces, cuando celebramos el cumpleaños, es que, bueno, celebramos que pudimos vivir hasta ese momento, supongo. Y entonces haremos, depende de cada uno, lo que quiera hacer, qué sé yo. En general, uno se reúne con amigos y se hace la fiestita del cumpleaños y soplan las velas, que para información, eso es lo que más atención les llama a los lamas. ¿Cómo es que uno celebre el cumpleaños apagando las velas? Muchas veces se apagan las luces del cuarto para que queden en la oscuridad. Y entonces el símbolo de que estamos celebrando el cumpleaños es la oscuridad, no es la luz. En realidad, cuando uno lo analiza desde ese punto de vista así crítico, soplar las velas es una cosa que no tiene mucho sentido. Es mucho mejor prender velas como diciendo, esperemos vivir mucho más, qué sé yo. En realidad no sé mucho cómo contestarte esta pregunta. Te digo sí que los tibetanos, por ejemplo, cumplen años todos el primer día del año, digamos,
el año nuevo. Ahí cumplen todos, no tienen un cumpleaños del nacimiento, no registran el nacimiento, por ahí ahora sí, digamos, pero no registran, yo nací el 3 de febrero, el 5 de marzo, no tienen ese registro. Entonces, todos los años nuevos, todo el mundo cumple un año. Y ahí celebran, y sí, y hacen lo que sí, celebran haciendo puyas, ceremonias también en las casas, para despejar obstáculos, que el próximo año que venga, que puede ser también el próximo año de tu año de cumpleaños, hacer muchas oraciones si querés a Guru Rinpoche, para despejar obstáculos, para, viste, que todo ande bien, para prosperidad, para lo que quieras, y también para que te dé la fuerza y la inspiración para seguir tu práctica y poder llegar a mayores logros espirituales. Yo creo que esa es la mejor manera de celebrar tu cumpleaños desde un punto de vista, digamos, para imbuirlo con una cierta característica budista, ¿no? Tengo un hijo de 6 meses. Para que él tome refugio, tengo que esperar que él lo pida o puede tomar refugio ahora. En realidad es mejor el refugio cuando la persona lo pide. En Tibet yo creo que no tiene, en Tibet le daban no tiene mucho sentido en realidad, no es como el bautismo, por ejemplo. El refugio es un compromiso, es alguien que, es más bien como la confirmación en el cristianismo, yo creo, porque a uno lo bautizan y creo que después toma la comunión, que es cuando uno tiene, bueno, no me quiero meter con la religión católica, pero ahí es como que hay una manifestación de la persona que confirma su creencia, digamos. Un bebé no puede confirmar la creencia. Y el refugio simplemente es que uno se confirma que digamos, que tiene confianza en Buda como el maestro, en el Dharma como el camino y en Sangha como los que lo van a ayudar. Y es una confirmación consciente. Entonces realmente es como una confirmación más bien. Y eso es mejor esperar hasta que el bebé o la persona crezca y tome refugio. Conscientemente, es mejor eso, ¿no? Lo que no significa que cuando hay un maestro uno puede acercarlo al maestro y el maestro va a hacer unas oraciones, lo toca la cabeza dependiendo del maestro, le da una bendición física también y oraciones y mantras y lo demás. Eso es muy bueno para un bebé, pero refugio no es lo que realmente cuenta mucho ahí. Acá me preguntan lo del lung. El lung lo que significa, el lung se le da muchísima importancia a la transmisión, lo que se llama en el budismo, especialmente en las enseñanzas tántricas. Este texto tiene también, no es solamente Mahayana, sino que también es tantra, pero también en el Mahayana es importante el lung. Lo que significa el lung es que hay una transmisión del sonido. Es decir, Gampopa fue el que creó este texto. Entonces él se lo leyó a un grupo de discípulos. ¿De qué manera lo recibieron los discípulos? De manera oral. Es decir, el sonido y las palabras fue lo que recibieron ellos. Eso después, por supuesto que ya eso es una enseñanza. Simplemente leer el texto es una enseñanza. Pero lo que cuenta es oír el sonido. Y se le da importancia a esa continuidad del sonido de las palabras. Porque el sonido de las palabras es lo que están simbolizando las palabras. Es decir, hay una estrecha relación entre el sonido de la palabra y la palabra. Entonces eso se transmite de maestro a discípulo, y desde Gampopa hasta el lama que me dio lung, desde Gampopa hasta este lama, fue transmitido de forma ininterrumpida. Es decir, que en cierta manera es como que uno está recibiendo esa energía de las palabras del lama, a maestro, a discípulo, hasta ahora. Y eso se llama transmisión. Uno se conecta con ese tipo de energía, que en última instancia se conecta con la energía trascendente, iluminada de Gampopa, que era un ser espectacular, extraordinario. Yo me olvidé contar que este es el cuando en el 1983 yo vine a visitar a mis padres, ahí habían invitado un grupo de personas, en las cuales estaba Juani, ¿no?, mi mujer, al primer lama
que vino a la Argentina, que fue la Mayera. Y yo justo recibí una invitación de que había venido este lama. Yo venía, pero no para quedarme, venía a visitar a mis padres, volvía para hacer retiros. Y entonces, bueno, una invitación de estas actividades, entonces me venía al grupo y también ayudé para traducir algunas cosas. Y después en el aeropuerto, la Mayera, que fue el que fundó el otro centro, Cayo Techenchörling, en aquel momento, la Mayera en el aeropuerto me dice, bueno, ahora se formó un grupo, ¿por qué no les explicás este texto? Yo ni sabía que este texto existía, le digo, bueno, ¿qué es? Lo sacó de sus libros y me dio Lung en el aeropuerto, en Ezeiza, y ahí se formó ese grupo y durante varias sesiones fue la primera vez que yo enseñé el Dharma, o que yo di charlas sobre el Dharma, porque en toda mi trayectoria, desde el 71 hasta el 83 en la India, yo traducía, pero nunca había transmitido nada de lo que más o menos había entendido. Bueno, este libro fue el primero que más o menos pude explicar en aquel momento y que, bueno, después de, ya imagínense, del 83 ahora, ni quiero calcular, volvimos a ver. Bueno, esa es la aplicación del Lung. Además del Lung, en el Tantra está el Wang, que significa la iniciación, que este texto no necesita. La iniciación también es parte, y en eso, bueno, vamos a explicarlo si llega el momento. Está la iniciación, el Lung y las instrucciones de práctica. Estas tres características, Buda las dio como características que hacen que la enseñanza de esa enseñanza en particular se mantenga vigente. Si alguna de estas tres se rompe, pierde ese tipo de energía, ok, somos un camino espiritual, tenemos que abrirnos a que hay cosas que no podemos percibir con los ojos y todo lo demás, estamos abiertos a lo invisible, ok, entonces está lo invisible, la energía, lo que se transmite con el Wang, con la iniciación, con el Lung, con las instrucciones, estas tres características en la cuestión de la transmisión del Tantra son fundamentales. Si se rompió alguna de las transmisiones de la iniciación, ya no sirve más esa práctica. La puedes practicar 10 años, 1000 años, pero es como tratar de extraer, como se llama, aceite exprimiendo arena, por ejemplo. ¿Por qué? Porque falta esa transmisión. ¿Por qué el Tantra es tan efectivo? Es porque existe ese tipo de cosas invisibles, pero que hacen que la enseñanza esté vigente, con la misma fuerza, con la misma calidad que cuando se dio hace algunos miles de años por ahí también. ¿Okay? Entonces son las tres características, se le da importancia a eso, que la enseñanza tenga esa vigencia, ese brillo, digamos, espiritual, de vigencia espiritual, es gracias en este caso al Lung. Acá hay otra, yo también quiero saber sobre el Lung, es como una iniciación. ¿Cuál es la diferencia entre iniciación, transmisión, enseñanzas de la que siempre hablan los lamas? Bueno, creo que lo expliqué recién. Iniciación es distinto. En la iniciación hay iniciaciones en las cuales en el Tantra, como saben, uno practica Tantra. Hay un estadio de práctica del Tantra que es en el cual uno se identifica con los Budas. Significa con un Buda con el cual tiene cierta conexión, la elige y uno se identifica. Eso significa que conscientemente empieza a contrarrestar los hábitos que hacen y que perpetúan que uno se perciba como, yo en este caso, Gerardo, porque yo empiezo a convencerme a mí mismo que soy, por ejemplo, Cherese, el Buda de la compasión, o que soy Vajrasattva, o que soy Buda mismo. Ahora, eso es genuino, porque yo soy un Buda. Gerardo es más ficticio que un Buda, porque está sustentado en una creencia errónea que es la ignorancia. Y en eso se basa todo un proceso conceptual en el cual nos vamos. Bueno, ahora, cuando el Lama da la iniciación, lo que hace en ese momento es que, si todo va bien, el discípulo capta el sentido principal de esa transmisión, el cual uno capta que es Cherese. Y si no lo captó, igual por la misma transmisión, porque el Lama que lo está transmitiendo parte de, en ese momento, su mente es Cherese, entonces deja como una semilla en el fluir de nuestra conciencia que cuando uno hace las otras condiciones, es decir, recibió el Lung
y recibe las enseñanzas, eso es como el abono, como los riego, como el calor y todo lo demás, que hace que esa semilla germine y uno paulatinamente se vuelve cada vez más afín a que en realidad es Cherese, más bien en vez de lo que siempre fue con su nombre, apellido, DNI y todo lo demás. Entonces esa es la transformación de nuestra percepción que ocurre con la práctica tántrica. Es muy importante recibir la iniciación porque entonces si no, uno está trabajando sin esa semilla, digamos. ¿Ok? Entonces esa es la iniciación. El lung ya lo expliqué, las instrucciones con el lung nomás no sabemos qué. Entonces están las instrucciones que nos dicen ahora tenés que visualizar tal cosa, rezar, hacer tal mantra, el mantra tiene tal visualización, después de ahí van rayos que nos vienen, cada práctica tiene lo suyo, está toda la descripción del mandala, etcétera, etcétera. Esas son instrucciones. El paquete de 3 instrucciones es el que garantiza que la práctica llegue a, digamos, buen término, ¿no? ¿Tendría relación con los yogas de Naropa? No solamente con los yogas de Naropa, porque también uno puede recibir una iniciación en el cual no está involucrado los yogas de Naropa. Por supuesto, los yogas de Naropa no se pueden practicar si uno no recibe la iniciación, las instrucciones, el no y todo el paquete. Con los yogas de Naropa son yogas que tienen que ver con energía y si uno no se cuida, es como la energía eléctrica. Si uno mete los dedos, tiene una patada. Y si uno no practica bien los yogas de Naropa, con toda esa transmisión y con todas las condiciones que uno tiene que hacer desde su parte, entonces, bueno, está jugando con energía. Por ahí hay consecuencias de desequilibrios energéticos, uno por ahí empieza a tener, qué sé yo, desequilibrios mentales inclusive, o se hiere físicamente de alguna parte, qué sé yo. Por eso es que se cuidan mucho la práctica de yoga de Naropa. Pero no importa, yoga de Naropa no es exclusivo. Todas las prácticas de Tantra que incluyen el estadio de desarrollo, en el cual uno se identifica conceptualmente con la deidad, y de perfeccionamiento, en el cual uno disuelve la deidad y entra a la naturaleza de la mente, todas esas necesitan iniciación. Y no necesitan, y no quiere decir que todas esas practiquen los yogas de Naropa. El Buda hizo varias predicciones, pero sabemos que todos los fenómenos obedecen a causas y condiciones. Por lo tanto, nada está predestinado. ¿Es posible que alguna predicción no se cumpla si las causas y condiciones no se dan? ¿O puede haber eventos que se van a cumplir sí o sí, como las predicciones del Buda? Bueno, yo no puedo decir que la predicción de un Buda no se va a cumplir. Porque está el asunto de las condiciones también. Causas y condiciones. No son solamente las causas las que cuentan, también las condiciones son las que cuentan para que haya un fruto acorde con esas causas y condiciones. Entonces hay ciertas causas que se dan, pero si uno no cumple con las condiciones que sean, digamos, que congenien con esas causas, el fruto no va a germinar. Es decir, si yo tengo una semilla y la planto en arena, no va a crecer. Causa de la semilla tiene toda la potencialidad de generar un roble gigantesco, pero si yo la planto en arena, esas son las condiciones. Eso es lo que nos da el libre albedrío, por otra parte. Entonces yo no sé muy bien, en el caso de todas las predicciones de Buda que uno conoce, yo creo que se fueron dando. Y es muy difícil que yo diga que la predicción de un Buda no se va a dar, porque eso quiere decir entonces que Buda la pifió. Y no sé si tienen eso en Caracas, pero la pifió quiere decir que, digamos, que se equivocó. Y no puedo decir eso. Yo, la verdad es que la predicción de un Buda, el Buda predijo a Sonam Rinchen, y vino Sonam Rinchen, Buda predijo también a Guru Padmasambhava, qué sé yo, cuando Kunga Tenzin, el tercer Kampo Rinpoche, por ejemplo, tenía
no sé, estaba en un retiro, entonces le pareció Guru Rinpoche, Padmasambhava, y le predijo, estoy hablando del año 1670 y pico, le predijo todo lo que iba a pasar con los chinos invadiendo, la destrucción del budismo, los miles de personas, millones de personas de tibetanos que iban a morir, toda la diáspora, etc. Se lo describió perfectamente, y eso ocurrió. Entonces yo no sé muy bien cómo es. Ellos pueden ver el futuro, pueden ver el pasado, eso es lo que significa omnisciencia, y es un tema muy difícil de entender qué es lo que significa omnisciencia. Y yo lo veo como esto, digamos, para mí omnisciencia es este tipo de verificaciones que se han verificado después del tiempo. Ahora, hay otras predicciones, por ejemplo, se descubre un tulku, ¿no? Y hubo muchos casos en Tibet, o varios casos, en que se descubren los lamas, algunos lamas que tienen grandes visiones, como el Karmapa, por ejemplo, dicen, el tulku de tal monasterio, tulku es la reencarnación de un gran Rinpoche, un gran lama, que reencarna voluntariamente para proseguir con su trabajo anterior, y entonces murió. Y los monjes del monasterio que se quedaron sin jefe van al Karmapa o van a otro gran lama y le preguntan, bueno, ¿dónde renació el Dingo Khyentse Rinpoche, qué sé yo, dónde renació nuestro lama? Y entonces estos grandes lamas tienen una visión y dicen dónde tienen que buscarlo, e identifican el chico, bueno, en general el chico o la chica, no sé, pero en general identifican a un tulku. Tulku significa una reencarnación, digamos, sublime. Y a veces pasó en Tibet que estos chicos pertenecían a una familia muy acaudalada, con grandes propiedades, terrenos y aristócratas y qué sé yo, y los padres no lo largaron, no lo mandaron al monasterio, porque entonces por ahí era el único hijo varón, entonces no tenían heredero para mantener las propiedades. Y en muchos casos, ahí estaba la causa, pero no estaban las condiciones. En muchísimos de esos casos, estos chicos morían muy jóvenes, 20 años, 21 años, era como que su objetivo de vida nos estaba dando, entonces morían para tomar otro renacimiento para beneficiar a los seres, ¿no? O sea que no sé bien si te estoy contestando, ¿viste? Pero bueno, eso es lo que en este momento se me ocurre, ¿no? A ver acá. Acá me dicen, en Caracas también decimos pifiar. Bueno, a ver, cuando pregunté, se me dividió en 3 mensajes. Preguntaba si dominar el cuerpo puede tener relación con las prácticas de yoga de Naropa, que no sé qué son. Solo te las escuché nombrar varias veces, o con qué podría tener que ver dentro de lo que enseña el budismo dominar. Ah, no, ok. Ahora, los yogas de Naropa son tumo. Tumo es generar un calor espiritual, es un calor místico, digamos, interior. Y el objetivo de eso no es generar calor porque hace mucho frío en invierno. Acuérdense que estas enseñanzas venían de la India, donde no hacía tanto frío como en Tibet. Entonces, en la India también practicarían en las montañas, pero hay prácticas que generan el calor, pero no es porque no tiene calefacción. Eso sería una tontería. Ese calor lo que hace es, juntamente con, digamos, el cuerpo sutil, esto se complica un poco, pero bueno, voy a tratar de ser un poco más breve. No se habla del cuerpo físico en el Tantra. Cuando hablamos de las prácticas de yoga, se habla de que hay un cuerpo sutil. Está el cuerpo cognitivo, o digamos que es la mente cognitiva, y está el cuerpo físico. Y hay un intermedio que es el cuerpo sutil, que no es ni una cosa ni la otra, y que es ambas, por así decirlo, y que está constituido por los nadis, que son los canales, prana, que es la energía que circula por los canales, y bindu, que es como las gotas o las esencias de energía que está distribuida y que circula también junto con prana. ¿Ok? Ese cuerpo sutil, en estos momentos, es el que condiciona nuestra percepción. Y tenemos una estructura de cuerpo sutil de nadi, prana, bindu, específica de seres humanos, por eso es que todos los seres humanos percibimos como seres humanos.
el azul es azul, verde, verde, grande, grande, chico, chico, todos tenemos ese tipo de coincidencias. Un perro de tal raza tiene Nadi Pranabindu, un gusano tiene Nadi Pranabindu, todos tenemos ese cuerpo sutil en estos momentos. Entonces, desde el punto de vista del yoga budista, se hace mucho hincapié en utilizar el cuerpo que tiene esa relación con el cuerpo sutil para ir abriendo los nudos que obstaculizan un fluir de la energía que permita que la mente, que está montada sobre la energía, porque es caballo y jinete, prana y mente son como unívocas, digamos, mente es el jinete del caballo. Entonces, por ahora, debido a la constitución que yo tengo, mis nadis tienen nudos en ciertos lugares que hacen que la energía gire por el canal derecho, gire por el canal izquierdo, pero no entra en el canal central. Y de esa manera se forma la noción de objeto, la noción de sujeto, y está el dualismo porque está circulando por estos dos canales. Estas hay 5 energías, que son energías kármicas, y son las que hacen que uno permanezca en el sistema samsárico, porque son las que producen los pensamientos conceptuales, el pensar y todo lo demás. La función del calor del tumo es que a partir del tumo, que viene acompañado de 108, 120 de ejercicios de yoga muy, muy fuertes en los cuales uno cae, qué sé yo, de esa manera, con ejercicios físicos y también con la energía, uno va creando la situación físico-energética para ir abriendo esos nudos de los canales. Y de esa manera entonces se genera este calor del tumo, y a través de ese calor del tumo se van abriendo los canales, se va induciendo para que la energía entre en el canal central. Cuando entra en el canal central, se transforman estas 5 energías kármicas en energías de sabiduría. En otras palabras, uno se ilumina. ¿A partir de qué? A partir de prácticas físicas. Poniendo énfasis en las energías, uno, como las energías y la mente van juntas, se produce esa transformación en la mente, en la cual la mente entra en su estado natural y descubre su estado búdico a partir de la ayuda del cuerpo. Por eso es que el Tantra es tan rápido, porque utilizando el cuerpo, ya que lo tenemos, y el cuerpo tiene una relación con el cuerpo físico a partir de los canales, si vamos haciendo distintos tipos de posturas, que son lo que se llaman asanas o asans, ¿viste? En la práctica de yoga, a partir de eso entonces estamos induciendo de manera física, ayudando para dirigir la energía para que circule por el canal central. Y de esa manera las 5 energías kármicas se transforman en energías de sabiduría. Ese es el objetivo de Tumo. Tumo es la base de los otros 5. Los otros 5 yogas de Naropa. Después está el yoga de la luz clara, el yoga de los sueños, el yoga del pardo, cuando van 4, el yoga de Mahamudra, 5, y el del cuerpo ilusorio. Cuerpo ilusorio, luz clara o luminosidad, de los sueños, del pardo y de Mahamudra. Todos estos 5, si uno practicó el primero del yoga del tumo, y pudo abrir los canales gracias al yoga del tumo, gracias a eso se van abriendo los distintos chakras, estos otros 5 son muy fáciles de lograr. Por eso, bueno, es que se practican los yogas de Naropa. Entonces, Naropa, por ejemplo, ponía mucho énfasis en la energía. Si uno realmente trabaja solo la energía con los yogas y demás, es la manera más efectiva para acelerar todo el proceso. Saraja, por su cuenta, que es el gran padre, el gran abuelo, digamos, del Mahamudra, ¿no? Siempre lo cito a Saraja, está en todos lados, él ponía el énfasis en la práctica, diría, la mente que mire a la mente. Cuando rescatamos esa capacidad de la mente que tiene de mirarse a sí misma, eso lleva a que la mente vaya ordenando las energías con la postura correcta, sin ningún ejercicio ni nada, estas posturas de 7 puntos, la mente
tiene la fuerza de ir también dirigiendo las energías. El jinete dirige a la energía en vez de que el caballo, ¿viste?, que sería en el otro ejemplo, arrastra la mente a la realización. En el caso de Saraja es la mente la que arrastra las energías, y en el momento de que la mente descubre su estado natural, Mahamudra, Dzogchen, Rigpa, Prajnaparamita, Dharmata, los miles de nombres que se le dan a ese estado natural, la naturaleza búdica, la energía está circulando por el canal central como consecuencia de cognitivamente habiendo creado las condiciones a nivel de meditación para que la mente encuentre su estado natural. O sea que ahí tenés las dos corrientes. Una enfatiza el camino de los métodos, que sería aplicar mucho énfasis en los métodos de yoga, los saltos, 104 saltos, dirigir la retener la respiración, y todo eso, método. Y luego es el camino de la liberación. Digamos, el camino de los métodos, el fruto es que lleve a la liberación. Y está el camino de la liberación, en el cual hay un cierto dependencia de métodos, pero no tanto como eso. El énfasis es lo más directamente encontrar el no dualismo, que es la esencia de nuestra mente. Y bueno, más o menos eso es lo que te explicaría. No sé si dominar el cuerpo es eso, pero bueno, eso es trabajar con el cuerpo de esa manera, ¿no? Bueno, me parece que hemos llegado al final. Y como siempre, bueno, hemos hecho algo, creo que fue positivo, participando de estas enseñanzas. Y bueno, ya con nombrar a Gampopa ya es algo positivo. O sea que realmente esta hora y media, lo que fuera, que hemos dedicado a esto, es algo positivo. No todos los seres tuvieron esta oportunidad, y entonces lo compartimos con todos y lo dedicamos para que cuando lo reciban, entonces puedan alcanzar este encuentro directo con su propia naturaleza del Mahamudra, de su propia naturaleza de la mente, que está siempre accesible, y de ahí alcanzar eventualmente la iluminación para el beneficio de todos los seres. Ya. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Gracias.